América. Hay un columnista del New York Times que dice una frase tremenda sobre Estados Unidos. Dice, bienvenidos a América, un país donde matar es fácil. Usted como americano que ha estudiado el tema de la inteligencia emocional, de la raíz de la violencia en el hombre, ¿cómo explica este desborde, esta irracionalidad, esta barbarie que sucede en el corazón de Estados Unidos? Yes, the kinds of horrible violence we're seeing among young people, like the shooting in Colorado recently, is almost predictable because of a decline in emotional intelligence among American youth over the last, starting about 20 years ago. We first picked it up in a study. It was a study of a national sample of children and teenagers in America, done first in the mid-'70s and then repeated in the late '80s. And we found over that decade and a half that emotional intelligence abilities declined across the board in American youth. They became, on average, more violent, more disobedient, more impulsive, more angry, more anxious. They went down on 42 indicators. They didn't go up on one. At the same time this decline was occurring, we saw that decline was really invisible. But the visible signs were an extreme increase in violence among young people, quadrupling of the homicide rate, tripling of the suicide rate, a huge explosion of drug use, alcohol abuse, and so on. Those are the most visible signs of an underlying deficit in emotional intelligence. This was one of the reasons, in fact, that I was motivated to write the book, because it's important to understand the cause of the problem if you're going to find a solution. ¿Cuál es el déficit de la sociedad americana y de esta sociedad tecnológica, eficiente, entre comillas, inteligente, civilizada, y que sin embargo está sufriendo al interior de ella misma la erosión de la violencia? Well, it's not just America. It's every developed country is beginning to have the same kinds of problems. And I think it's because children are unintended victims of two forces at work in the world today. One economic, the other technological. For children to learn emotional intelligence, their main teachers are their parents, playing with other children. They learn it in life. But childhood is changing around the world. The increased competitiveness of the global economy means that parents have to work harder and longer to maintain a standard of living today than their parents did when they were children. So they have less time to spend with their children. Someone else looks after the children. Because people have moved so much, you don't have the grandmother around the corner to do it. It's some stranger who's come into the house. There's also, on the technological side, an unprecedented experiment going on with the world's youth, the world's children today. That is, more children than ever in human history spend more hours of their life staring at a video monitor. They could be online, they could be watching television, doing video game. They're not out playing with other children. The way we pass these lessons on is in life. And childhood is changed in a way where children are deprived of the opportunity to learn. Yo decía esto sobre América porque es evidente que el cine americano, la televisión americana, la imagen del mundo que viene fabricada desde América, incluso desde Hollywood, es una imagen de una violencia impresionante. ¿Qué crítica le haría usted a la sociedad americana desde ese punto de vista? Well, I think that the violence that's portrayed in media, in films and so on, is extremely destructive. I don't mean cartoon violence. I don't mean the kind of violence you see on Star Wars, where you know it's make-believe. I mean graphic, realistic, sadistic violence where there's no remorse, there's no cause, there's no justification, violence for violence sake. This teaches the worst kind of lessons to children. Some children are more vulnerable than others. I don't blame everything on the media, by any means. In fact, we have data which shows that only certain children are vulnerable to becoming more violent by watching these kinds of shows. They're children who themselves were abused, children who have been disciplined violently or whose parents erupt in anger at them.
That is, children who have had a violent upbringing are the ones who, when they watch these kinds of violent images, become violent adults. So there's an interaction between the lessons learned in the home and the lessons learned on film. Usted se ha interesado en entrar en el misterio del cerebro humano, en la mente humana, en la inteligencia, en la emoción, etc. ¿Qué sucede en esos jóvenes, muchos de alto coeficiente intelectual, que saben manejar Internet, que son capaces de dar instrucciones para fabricar armas, y que luego salen de Internet y matan? ¿Qué ocurre al interior de ellos? ¿Qué ocurre ahí en la mente del criminal, en el fondo, del criminal joven? Well, it's the fact that they're highly intelligent has nothing to do with their emotional intelligence. Emotional intelligence is based in a different part of the brain. It's not the part of the brain that has an IQ. The top of the brain, the thinking brain, the neocortex, that's the part of the brain that goes to school, that goes on the internet, that learns how to make a bomb. It's the emotional centers, more primitive centers, that are more powerful in a way because they're responsible for survival. It's that part of the brain that needs an education, that needs emotional intelligence if these kinds of things are to be prevented. Pero creo que sería entonces la inteligencia emocional, sería la represión de la emoción, la sublimación de la emoción, el control de la emoción. ¿Qué es la inteligencia emocional entonces? No, that's a misunderstanding. It means being intelligent about emotion. It's a common misunderstanding. Emotions are what make life rich, wonderful. Our passions are what make life exciting and enjoyable. There's no need to control those. It's only destructive emotions, extreme anger, anxiety out of control, paralyzing sadness. That's when you want to be able to control emotions, when they're destroying your life, essentially. Fíjese que nuestras sociedades latinas, que conocen formas de violencia también, recién están conociendo estas nuevas formas de violencia de jóvenes. En Chile todos los días en los diarios tenemos titulares con jóvenes que matan a otros jóvenes. En los últimos meses esto va a una progresión impresionante. La mayoría de los dirigentes políticos, las autoridades, plantean una especie de guerra a esta violencia. ¿Cree usted que esa es la respuesta inteligente, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, para enfrentar las raíces de este mal? It's not a very sophisticated understanding of how to deal with a problem like this. You see the same response in my own country. If children are violent, we have to get violent with them, essentially. We have to put them in jail for life and so on. It's much better, though, to prevent it in the first place, to teach children the lessons they need: impulse control, anger management, empathy, how to work out conflicts positively instead of having it escalate to violence. Those are the lessons of emotional intelligence. They're now being taught in many American schools, in fact, many schools throughout the world. And we have very good data from those schools that shows if you teach these lessons to children from the earliest years, say age 5 or 6, till they go to university, the amount of violence goes way down. The amount of drug abuse goes way down. All of the problems that we're worried about for our children in modern life, these children with this inner strength, with the ability to handle their own impulse, their own anger, to work things out positively, don't have these problems. If you really want to solve this, you would teach these abilities to children here. Ahora, otro problema que usted ha planteado, y un problema muy preocupante, es el problema de la depresión. Usted dice en el libro La inteligencia emocional de que este siglo que termina es el siglo de la ansiedad y que el próximo siglo va a ser el siglo de la depresión. Habría un 30%, según lo que leí, de depresión en algunas sociedades entre los jóvenes. ¿Por qué vivimos y estamos entrando en la era de la depresión? Well, I think that there's an epidemic of depression, particularly among children. It's being diagnosed earlier in a much wider range of children. And if you have a depressive episode in childhood, it escalates immensely the risk that you'll have it repeatedly in adulthood. So the question is, what can we do about this? Well, there's some depression, particularly depression that strikes first in midlife, which is really purely biological. Manic depression, severe depression. I think the solution there is biological also, pharmaceutical. But there's other kinds of depression that have to do with ways of thinking. There's a
mode of thought which leads a person, particularly a young person, to be far more at risk for depression. It's a pessimistic view of mine. The child who, when he gets a bad grade in mathematics, says to himself, I guess this means I'm dumb at math. In other words, explains a failure or setback in terms of some internal flaw, something about him that can't be changed. That's the child who is twice as likely to become depressed by the end of teen years as a child who reacts differently, optimistically, gets the same bad grade and says, well, I guess this means I should have studied more for the test. In other words, explains it in terms of something in the situation that he can do something to improve. So the difference between those ways of thinking makes a difference between which child is more prone to depression in the teen years or early 20s. The good news, actually, is you can teach those children to think optimistically. Usted cuenta en el libro de una nueva disciplina, junto con lectura y matemática, que es lo que se enseña normalmente en los colegios, un curso que se llama Ciencia del Yo o Autoconocimiento. Me gustaría que contara esa experiencia de San Francisco, que me parece muy interesante. Yes. Well, there are some wonderful programs now in the school. Some are called Self-Science. That's one that was in a pioneering school in California. Another is Social Development. These are programs that systematically teach the lessons for life, the wisdom of the heart to children. Self-awareness, managing emotions, empathy, social skill, handling relationships. And they teach it from age 5 on. They teach it at every level so that it's appropriate to the understanding of the child. They teach it in a mode that the emotional brain will learn, the developing habits in the brain. And the courses are wonderful. Children, by the way, love those courses too, because it's about what's real to them, what matters most. I'm having trouble with my friends, my friend wouldn't play with me. That becomes a topic for a course. So the real dramas of a child's life can become learning opportunities. Yo imagino que la etapa de la infancia, la primera infancia, es la más importante en el desarrollo de esta inteligencia emocional. Me da la impresión de que nosotros los padres occidentales no hemos sido preparados para educar bien a los hijos. ¿Cuál cree usted que es la buena educación de un niño? El desarrollo de una verdadera inteligencia emocional. Well, I think that every parent really is the main tutor, emotional tutor for their children. And most of us, luckily, do this more or less well, without any special training. But if you realize that that's your role, you can become better at it. You can be an emotionally intelligent parent. What does that mean? It means realizing when your child is upset, when your child is having some problem, that's an opportunity for learning. It's an opportunity to help your child understand why you're having that feeling. Say you have a 9-year-old daughter. She comes in crying, her friends wouldn't play with her. Typical drama of that age. Well, you could help her understand what happened in terms of her emotions. She got hurt and then angry and now she's sad. How one emotion leads to another. You could help her find a way to calm down herself. You know, suggest, why don't you play with your favorite toys for a while till you feel calmer, and then come back and we'll talk about it. And when she comes back, you can think through with her, well, what could you do with your friends that everybody would enjoy? In other words, problem solve. If you do that, then you're helping your child learn emotional intelligence. It's that simple. Me ha impresionado mucho en Chile haber escuchado a un amigo psicólogo que trabaja con niños drogadictos, con jóvenes drogadictos, que de repente este niño cometió un delito, el padre recién se enteraba de que su hijo consumía droga, se confrontaba el padre con el hijo y el padre le decía al hijo, pero ¿por qué lo hice tan mal? Si yo te quise, fui tu amigo, te cuidé. ¿Qué es lo que significa ser un padre o un hijo? ¿Ser su amigo? ¿Ser la autoridad paternal que conocemos tradicional? ¿Cuáles son las formas de ser buen padre? Desde este punto de vista de la inteligencia emocional. Well, I think it's important to know when to be firm, when to set a limit. Drugs are illegal. You can get in very big trouble. You really shouldn't do it. You mustn't do it. On the other hand, you have to understand that in the teen years, peers are enormously influential. In many ways, much more influential than a parent. You want to be able also to talk to your child in more practical terms, not just forbidding. You know, people have done that for centuries with children, and children don't pay much attention to that, unfortunately.
Perhaps even you, Christian, as a child, sometimes didn't pay attention. I don't know. I know I didn't. Sí, claro. Yes. Claro, Hugh. So, Sobre todo lo que no presta uno atención, o lo que los jóvenes no prestan atención, son a los discursos, a los sermones. No sirven los yes, sermones. of course. Yeah, exactly. So what's better than that? Well, as I said, emotionally intelligent parenting uses a moment like that as an opportunity. This is an opportunity, for example, to talk about how your friends are going to try to get you to do things that might get you in trouble. And if you know that this is really risky, this is something I don't want to do, how could you say no and keep your friends? Let's role play. Let's experiment. What could you say? I'm a friend. I'm saying, come on, try this. Doesn't matter. In other words, you can use that as an opportunity to help your child build the skills that will help them survive these temptations, these situations. Usted es un término muy interesante, que el término analfabeto emocional. Es decir, sabemos mucho de matemática, muchos idiomas, mucha computación, pero somos analfabetos emocionalmente. ¿No cree usted que una de las fallas de nuestra civilización es la incapacidad de expresar afecto, de expresar físicamente emociones, de abrirse, de arriesgarse al abrirse al otro emocionalmente? Well, I think that that's one kind of problem, expressing unfelt feelings. Oddly, very often, the feelings that are unexpressed are the positive feelings, tenderness, love. Not the ones that come more easily are anger, in fact. I think in terms of the destructive emotion, it comes all too easily. That's why we need some help with handling those. On the other hand, people often hold back in saying the positive things and letting the true feelings come out. And in fact, if you can do that and do it in an appropriate way, then of course it enriches life, no question. Ahora, el problema es que el cambio no puede ser solamente a nivel de la casa o del colegio. Si nuestros niños están viendo en la televisión los bombardeos de Kosovo, por ejemplo, o las emigraciones étnicas de Kosovo, la violencia que ejercen las autoridades políticas a nivel mundial, que no son, parece, los mejores modelos de inteligencia emocional. ¿No cree que el cambio debería ir ahí también en las autoridades, los referentes? No hay referentes en el mundo. Well, I think that actually there are good examples of good emotional intelligence. Whenever a child sees a teacher or a parent handle a situation with composure, with fairness, with compassion, that's a model of emotional intelligence. And I actually think that the everyday models that children encounter are far more powerful than the models that they see on television. If they have adults in their lives who really live this kind of life, and there are many, then they're much better off. And they can see what anything on television, but they'll keep it in balance, they'll keep it in perspective. Una pregunta con un poco de humor. Espero que la tome bien. ¿Usted cree que Clinton tiene inteligencia emocional? Well, he's a very good case. I often talk about Bill Clinton. He makes the point that we all have a profile of strengths and weaknesses in emotional intelligence. His empathy, his social skills, communication, persuasion, world class. This is why he's president. When it comes to impulse control, I give him a 0. The emotional brain is much more ancient than the thinking brain. Eso quería preguntarle. ¿Cuándo surgió el pensamiento de la neocorteza en el ser humano? Parece que primero que nada éramos emocionales. Éramos seres fundamentalmente emocionales. Exactly. Exactly. Our most ancient ancestors had only emotions. That's what made them survive. That's what emotions are for. Emotions, from a neuroscience perspective, is the brain's way to make us pay attention right now and give us an urgent plan for action, to fight, to flee, to freeze, something that would help us survive. The neocortex began with mammals, really. They have a very rudimentary neocortex. It's primates who have the biggest neocortex. Mm-hmm. In fact, the larger the basic group of a primate species, the bigger the neocortex,
in relation to the rest of the brain. The original use of the neocortex was for social intelligence, to figure out, oh, that guy's mad at me, I owe him a favor, I better go visit this one and do something nice for them. That's the original use of this. It's only an afterthought that we figured out we could use tools, we could do mathematics, we could have language, we use the same centers. La música de Bach, else. Beethoven, Mozart. All of that, Beethoven, Mozart, yeah. Ahora, ¿no seríamos mejor los hombres cuando éramos simplemente emoción, como los animales? Los animales han hecho menos daño que los seres humanos. Tienen esta neocorteza tan desarrollada. Well, it's true because the neocortex turns out to be a dangerous weapon, particularly when it's being used in the service of the emotional centers. You could say every human tragedy is a result of this fact. Brutality, brutality in the family, in the community, at war. It's all the emotional brain with this big tool, the neocortex. Una de las cosas que ha descubierto este siglo es la importancia del inconsciente, ¿no es cierto? De las impulsiones, de la parte oscura del alma, de aquello que está escondido en los sueños. En vez de controlar eso, ¿no es mejor que ello emerja, que se transforme en obras de arte, que se transforme en sueños, que se transforme incluso en gritos, en rabia? En vez de que esté guardado, controlado y que de pronto emerja al no salir o no tener vía de escape y se transforme en un asesinato, en una violación, como ocurre normalmente en la vida cotidiana? Are you saying that creativity has the same source as the dark emotions? Sí. Well, in a sense, that's true, in that the language of poetry, the language of art, the language of the unconscious is the language of the emotional brain. That's why it's so powerful. But you don't need to be a homicidal maniac to be a brilliant painter, or a brilliant composer, or a brilliant artist. You need to be well in touch with your emotions, of course, because your art will be effective, will have impact to the extent that it reaches the emotions of the other person. I would see that as emotional intelligence. Hay una película estupenda que se llama El silencio de los inocentes, que es la historia de un psicópata. Un psicópata, pero muy bárbaro. Pero un tipo muy sensible y muy inteligente, que es capaz de dibujar unos dibujos maravillosos como Miguel Ángel, escucha música de Bach. Es de una inteligencia refinadísima y de una gran sensibilidad. Y sin embargo es un psicópata. ¿Qué ocurre en el cerebro de un psicópata? Well, what happens in the brain of a psychopath is that they have no empathy for their victims. I have a brother-in-law who's a writer. He's actually a scholar of horror and terror. He wrote the Annotated Dracula, the Essential Frankenstein. Ah, Drácula. Yeah. He was trained as a Chaucer scholar, but originally he was born in Transylvania, where Dracula's from. I think it affected him a little bit, actually. La tiran los vampiros. Yes. And at one point, he wanted to write a book about a serial killer, a man who had murdered his grandparents, his mother, and 5 college students before he was put in prison. He's a very scary man. One thing, he's almost 7 feet tall. But that's not what's scary about him. What's scary is that his IQ is 160. Certified genius. Wow. Very bright, brilliant. But there is zero correlation between IQ and empathy. The neurons for sensing emotions are in the emotional center. My brother-in-law was interviewing this man, and he finally got up the courage to ask the one question he really cared about. He said, "How could you have done it? Didn't you feel any pity for your victims?" And the serial killer says very coolly, very calmly, "Oh no, if I felt any of their distress, I couldn't have done it. I couldn't have done it." You see, the capacity to feel the suffering of the other person automatically makes you want to help them. It stops cruelty. People who have a deficiency in empathy are extremely dangerous in society. In fact, you see in schoolyard bullies, the children who beat up little children, they have a deficit in empathy. They misidentify neutral facial expressions as hostile ones. So they think that other kids are against them. Ahora, hay un tema muy interesante, que es el famoso tema del CI, del coeficiente intelectual. Hemos estado dominados, mi generación por lo menos, por este maldito CI. La prueba de aptitud académica que mide CI, los mejores alumnos que tienen los CI más altos.
Yes. Pero pareciera que no hay una correlación y una relación directa entre tener un CI alto y tener éxito en la vida. It's a surprising relationship. If you look at the way school is set up, and everyone preparing for this big exam to get into the university, you would think that your life destiny, that your career success, depended 100% on how well you did in school. IQ predicts one thing very well, how well you do in school. However, it predicts very, very poorly how well you will do in your career. Why is this? Because IQ actually determines what field you can get into, what field you have the cognitive ability to handle the complexity for. To be an engineer, to be an MBA, to be a lawyer, a doctor, you need an IQ 110, 120, that's pretty high. Once you're in that field, and in order to get into the field, you had to do very difficult coursework and so on to jump the hurdle. Everybody else has done that too. So you're competing with people about as smart as you are. Very little predictive power anymore for IQ. The whole power to determine what person will be the star in the field is really emotional intelligence. Entonces le puedo decir, señor Goleman, que estamos muy mal en nuestra sociedad chilena, porque me da la impresión de que todos los padres y todo el sistema está estresando a los jóvenes a tener buenos resultados en las pruebas, un alto CI competitivo. Es decir, nos están llevando al despeñadero. Well, that's distressing because it's a disservice to young people, because high anxiety actually makes it more difficult for the brain to learn. It impedes the ability of the neocortex to take in information, to pay attention. It's not the best way to help your children learn. And then when you realize the data, in my new book that just came out, I analyzed studies from 500 corporations worldwide. They had wanted to know what makes someone here a star performer. And they found, when I looked at the data from all these companies, it turned out emotional intelligence abilities, initiative, self-confidence, empathy, the drive to achieve, the ability to collaborate well. These abilities were twice as important as IQ and technical skill combined in predicting who would be the star. The higher you went in the organization, the more it mattered. So for leadership, it was 90% of what distinguished the stars from the average. Vamos a entrar en un tema que a todos nos interesa, el tema quizás más difícil, la guerra de los sexos. Esta vieja guerra de los sexos, la guerra más antigua de todas, la más larga, que todavía no termina. A ver, quisiera ver que analizáramos un poco desde el punto de vista de la inteligencia emocional al hombre y a la mujer. ¿Es cierto que el hombre es menos inteligente emocionalmente que la mujer? Well, women may say so. But the data is more interesting. And that is, if you look at the profile of strengths and weaknesses, because we each have strengths and weaknesses in different areas of emotional intelligence, on average, women are more empathic than men. There's very strong data worldwide. On the other hand, there's equally strong data that shows on average, men are better at handling destructive, distressing emotions than men. So I think it averages out. Las mujeres son más impulsivas. He visto noticias de crimen hechos por mujeres que son feroces, terrible. Well, they show it in different ways. It's really more worrying, more depression, and so on, that women have more trouble with. Se podría decir que una de las fallas más importantes de la pareja y del matrimonio sea la falta de inteligencia emocional en la pareja. Absolutely. There's a very interesting study done of married couples. They have them come into a laboratory. They sit face to face like this. And they have a discussion about something the couple disagrees about. And while they're having the discussion, their heart rate is measured and the face is videotaped so that they can see the emotions they have and so on. And they've identified in these studies a pattern which, if repeated over and over, predicts the destruction of a marriage. It goes like this. One of the partners has a grievance, something they just have to bring up. Usually it's the wife. Not always, but usually. And so she brings it up, but she doesn't bring it up when the couple's feeling very close and tender. And she doesn't say, you know, dear, when you leave your dirty clothes on the bedroom floor for me to pick up,
It makes me feel like you don't respect me, and I'd appreciate it if you put your own dirty clothes in laundry. She doesn't say it like that. She waits till she's really boiling mad, really angry. Yeah. And she says, "You are the biggest slob I've ever seen." El arrebato. An arrebato moment. Sure. So when he has, this is not information that's useful. This is a character attack. So when you're attacked, the normal response is you defend yourself. So he says, well, I did it last Tuesday, some lame excuse like that. Or he counterattacks. Well, you make a mess yourself some other way. And this is not very satisfying to the person who has the grievance. They really want to be heard. So the response is that she ups the volume, and she does it emotionally. You're not just a slob, you're 10 other terrible things. And she adds 2 destructive emotional messages, disgust and contempt. Very hurtful from someone you love. And his reaction often is just to cut it off. Like this isn't happening, leave the room, end it. So you can see if that happens over and over, you never can solve anything. It's very destructive. Usually couples de-escalate, actually. Quizás este hecho de que la mujer sea emocionalmente más expresiva y sepa mejor que nosotros los hombres expresar el afecto, ¿se debe a que la mujer sabe verbalizar mejor las emociones que el hombre? ¿Es cierto eso? Well, I think that women in childhood learn more, they learn much more about how to express emotions, how to be aware of emotions than boys do. It's a fact. And I think that women do grow up with a larger emotional vocabulary, a larger emotional repertoire of expression. Si las mujeres son las que verbalizan mejor las emociones, las que tienen esta mayor capacidad de administrar la emoción, ¿por qué la gran poesía, la mayoría de la gran poesía, el gran arte, la gran música en Occidente la han hecho hombres? Eso no lo entiendo. Well, it may not be because women don't have the same kinds of deep thoughts, beautiful thoughts. It may be because traditionally they've been focused on family, on children, on domestic pursuits, and haven't been encouraged to go into the arts. In other words, for example, in the US, where women have greater freedom to choose what they do, we're seeing women artists, great women poets, and so on. So I don't think it has much to do with the innate ability of women versus men, but rather the opportunity offered. A ver, el tema de la discusión, de la pelea, de esta guerra de los sexos de la que hablamos recién. ¿Cuál sería el antídoto contra la crisis emocional de la pareja? ¿Cuál sería el antídoto principal? Me gustaría que lo ejemplificara muy gráficamente. Seguramente hay millones de hombres y mujeres que nos están escuchando ansiosos por tener ese antídoto. Well, the antidote is empathy. ¿Qué es lo que es empatía? Well, in the same experiment, the same study, they found that after the couple had that little fight, one of the partners left and the other stayed. And they watched a replay on video of the fight. And they were asked to tell the hidden dialogue. What were you really thinking, really feeling moment to moment, but not saying? So they tell that hidden dialogue, then they leave, and the other partner comes back. That partner is asked to watch the replay from your spouse's perspective, your husband or your wife's. What was he or she really feeling from moment to moment? Some partners are very good at it, some are not. But if they're very good at it, they do something very remarkable. If he can say with accuracy, oh, now she's feeling angry, and here she's sad, and there she's hurt. If he can say that with accuracy, his body mimics her body. When her heart rate goes up, his heart rate goes up. Mm-hmm. When her heart rate goes down, his heart rate goes down. In other words, they're so open, they have so much rapport, that their own body is mimicking the other, and they're tuning into these. That's real empathy. In the situation I describe, where the wife says, you know, what she really wants isn't a defense, isn't a promise. What she wants is to be understood. She especially wants her emotions to be acknowledged, how she feels about it.
She wants him to say something like, you know, dear, I know this upsets you. I'm sorry it upsets you, and then, you know, talk about it. In other words, to affirm her feeling. That de-escalates the whole explosion. You have no arrebato then. Señor Goleman, pero hay un misterio que viene del origen del hombre, que es el misterio del amor. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre el tema del amor. Parece que el amor al comienzo era olfato. El hombre olía a la mujer y la mujer olía al hombre. Hoy el amor es algo mucho más que olfato. ¿Qué es el amor? Es una realidad que tiene una base química, biológica. ¿Qué es el amor? I don't think I have the answer for that. Let's leave it as a mystery. I don't think everything should be understood by science. Pero se ha investigado algo, se ha avanzado en el terreno de las emociones. ¿Dónde funciona? ¿En qué parte del cerebro, en qué parte de nuestro cuerpo funciona el amor? Where is love? Well, it's not only in the emotional center, in the amygdala. As you say, you know, it's very basic. It's in a biochemical shift throughout the body. You feel good in the presence of the person that you love. You know, this feeling of love, and particularly tender love. So I just learned from someone here in Santiago, a neurophysiologist, Susanna Block, who studies emotions and respiratory patterns. She said, tender love is the only emotion that slows the breath. That means that kicks in a part of the nervous system, the parasympathetic nervous system, which makes us deeply calm, deeply relaxed. ¿Y cuándo ha surgido el amor históricamente, corporalmente en nosotros, así como surgió la neocorteza? Well, you know, I think love is way before the neocortex. I think many mammals love each other in this tender sense. Una de las descripciones que hacen los enamorados y los poetas del amor es un estado de éxtasis, como la de los místicos, ¿no? Usted también ha hablado de esa situación de éxtasis que nos ocurre a veces en la vida, en el amor, cuando escribimos un poema, cuando nos sentimos bien, cuando un surfista, ¿no es cierto?, se lanza sobre la ola y se olvida de sí mismo. Es la sensación de flujo, usted le llama. ¿Qué es lo que es esa extraña sensación? ¿Qué ocurre ahí? En ese momento que nos sentimos tan bien, tan... Yes, flow occurs when the demands of the situation absolutely match our capacity at their peak. We're completely engaged in what we're doing. We're completely concentrated on it. Time seems to slow down or speed up. It's an altered state of consciousness. The brain actually becomes, paradoxically, even though we're performing at absolute peak, the brain slows down its activity because it has it so much under control. It's a state of ecstasy, state of bliss. Estuvo acá sentado hace unas semanas el Dalai Lama. Yo sé que es amigo suyo, ustedes han trabajado juntos en algunas conversaciones sobre el tema. ¿Usted comparte con el budismo la idea de que el fondo del ser humano es bueno, es compasivo? ¿O cree por el contrario, de que por todo lo que hemos hablado, el fondo del hombre es violento, es malo y hay que aprender a manejarlo y domesticarlo? I think we're a combination, a complex combination. I think that we have the capacity, the basic capacity for good, for compassion. But the brain is arranged for us to have very destructive emotions too. So I think the problem, whether it's a spiritual problem, an ethical problem, philosophical problem, or practical one, it's how to deal with these destructive emotions, how to be responsible, how to have integrity, how to live a life in keeping with your values. Those are always the perennial questions. And I think it's for everyone, everywhere. Escribió este libro que se llama Diario de Muerte. Él fue a la consulta de un médico, se sentía mal, el médico le dijo que tenía un cáncer, un pequeño tumor, pero que iba a estar muy bien. Y él tenía una gran duda, él sentía de que el cáncer era mucho mayor que el que le estaba diciendo el médico, pero no se atrevió a hacerle la pregunta. Es esa sensación de impotencia que sienten muchos pacientes ante los médicos. Él escribió un poema muy terrible contra los médicos, con mucha rabia, porque este cáncer después se propagó y él murió y se sintió un poco como un poeta
impotente y un ser humano frágil ante la soberbia de la medicina. Me da la impresión de que a nuestra medicina y a nuestros médicos modernos les falta un curso de inteligencia emocional. ¿Está usted de acuerdo? I agree 100%. You know, I have data I think I talk about in the book. When people are sitting in the waiting room for a physician, they're asked, how many questions do you have for the doctor? How many things do you want to ask? On average, 3 or 4. Then people go in, they talk to the doctor, and afterward they're asked, well, how many questions were you able to ask? On average, 1. They've taped exchanges between doctor and patient. They find that, at least in the States, doctors tend to interrupt the patient within the first 18 seconds, and then they take over the rest of the conversation. In other words, the way the doctor-patient relationship is set up, the doctor has all the power, but the doctor needs to know what's on the patient's mind. The patient is his best source of information. Plus, we ourselves need to have the relief of having our questions answered. So I really sympathize with your uncle. I think that's a very common situation. Yo creo que usted dijo una palabra muy clave en relación a la medicina, la palabra poder. Los médicos tienen mucho poder, sobre todo en los sectores populares en América Latina, donde llega gente que no está acostumbrada a enfrentarse a ese poder. Alguien los ha llamado los nuevos sacerdotes, así como habían sacerdotes de religiones primitivas que controlaban todo el poder, son los nuevos sacerdotes. ¿Cree usted que el lenguaje médico puede crear una enfermedad, puede enfermar más a un paciente? Yes, there's very good evidence that the emotional state of a patient has a relationship to how well they can recover or not. It's because the strongest connections between the central nervous system and the cardiovascular system, the immune system, are between the emotional centers in those systems. Our emotions make us more resistant to virus or less resistant. If we're upset, if you're stressed, you're twice as likely to get a cold. In fact, we're constantly exposed to the viruses that could give us a cold or flu all throughout the day. Usually our immune system is strong enough to fight them off. But we know that the people that are under the most stress are the ones who will be most likely to get the cold. So if your doctor is creating stress for you, then he's part of the problem, not the solution. In fact, many medical schools now are paying attention to this, at least in the States, trying to get doctors to understand how to listen to a patient better, how to talk to a patient, how to be sure you handle all their concerns. How also now, in many medical centers in the States, they teach patients, particularly those with severe or chronic disease, how to become deeply relaxed in addition to the other treatment they're getting. Or they have them go to emotional support groups, for example, for cancer patients. They found women with advanced breast cancer, if they're in a support group with other women with the same problem, they live twice as long as women with the same problem, same medical treatment, but no support group. If that were a medication, it would be worth billions of dollars. What is it? It's love and caring. Eso me recuerda un personaje, un médico interpretado por Robin Williams hace poco en una película de un médico que juega con los pacientes, se disfraza de payaso, los hace bailar, ¿no? Yeah. Normalmente la figura del médico es más seria, más gris, ¿no? Quizás habría que cambiar el arquetipo del médico occidental, tan tecnocratizado, ¿no? Well, I think it's a danger as medicine becomes more based on technology, more specialized. There's less and less relationship between doctor and patient. But that's part of the medical arsenal. The bedside manner, we used to call it. The doctor who's wonderful when he comes to makes you feel better just by walking in the room. That's a powerful tool for medicine. We shouldn't give it up so easily. Hay un sentimiento muy poderoso, muy antiguo. Hay unos filósofos estoicos griegos que hablaban de él. Séneca hablaba de él, Epicuro. La ira, la rabia. A ver, hablemos un poco de la relación entre la rabia, la ira y la salud. ¿Es cierto que es más peligrosa la ira que el hábito de fumar, por ejemplo? ¿O puede ser más peligrosa? Rage is fairly suicidal if it's chronic. We have studies of people, for example, who are in their early years, in their 20s, chronically hostile, always angry at people, always irritable.
they're about 4 times more likely to die in their 40s than other people. And interestingly enough, it had been thought that they would die of heart disease, but it turns out their mortality is due to deaths of all kinds. It's a medical mystery. ¿Es una persona optimista tiene menos posibilidades de morir de este tipo de enfermedades? There is a relationship between optimism and health, a very positive relationship. Now, this isn't to say that your feelings, your emotions alone can keep you healthy. You have to exercise, you have to have good diet, you have to take care of yourself too. And then there's the lottery of genetics. You know, did you inherit some susceptibility to a disease or not from someone, you know, some aunt of yours or something? But when you take everything into account, your emotions are certainly part of your medical health too. Me da la impresión por todo lo que hemos hablado, señor Goleman, de que se está terminando un tiempo, una era. Venimos del mundo de la razón, del siglo de las luces, del siglo XVIII, ¿no? Lo que ha predominado en todo este tiempo es la razón. El resultado más visible de eso es el desarrollo tecnológico brutal. Y sin embargo hay un malestar tremendo en nuestra civilización. Algo no funciona. ¿Cree usted que la civilización que viene del próximo milenio, del próximo tiempo, va a ser una civilización que va a centrar más al hombre en este aspecto de la emoción, en este desarrollo interior más que en el desarrollo exterior, fundado en el control o el dominio del mundo? I wouldn't say that we need to give up rationality. Of course not. But we need to balance it. And we need to balance it with an understanding of the inner life. Why do so many people feel empty, feel stressed, feel that they're working so hard, but it's meaningless? Why people are more despairing now? And I think the answers are in the human heart. So we need to balance the two. ¿Cómo? Emotional intelligence. Pero hablemos en términos de civilización. ¿Cómo se imagina usted el cambio de esta civilización? A ver, esta civilización que le dé más lugar a la inteligencia emocional. ¿Cómo funcionaría esa civilización? En vez del siglo de las luces, el siglo de los corazones, no sé cómo llamarlo. I hope so. Why not? The other hasn't worked very well. Señor Goleman, le agradezco muchísimo haber participado y haber estado en esta conversación. Christian, it's a real pleasure. Bueno, hemos tenido una gratísima oportunidad de conversar sobre un concepto que está revolucionando la manera de entender el mundo, la pareja, la manera de administrar la empresa, la educación, el concepto de inteligencia emocional. Le agradecemos habernos acompañado en un especial más dentro de una serie que esperamos siga de conversaciones sobre temas de futuro. Teoría, estos tremendos pedazos de piedra de granito los traían desde Asuán, que queda río abajo en el Nilo. Los traían acá, los subían con unas rampas, y bueno, hay dos teorías. Una es que construyeron como un camino alrededor de la pirámide a medida que la iban construyendo, y la otra teoría es que había una rampa enorme, mucho más, que les costó más incluso retirarla que la misma pirámide. Era un tremendo como pasillo en el que iban rodando la piedra por unos troncos. Y bueno, y hay obviamente otras teorías de extraterrestres, porque cómo están unidas las piedras todavía nadie sabe qué material une cada roca con la otra. Hay áreas que sí, que se sabe que es hueco y que se ve donde enterraban al faraón, pero hay áreas que no se sabe, mucha leyenda y mucha cosa que está todavía por verse. Y es parte del encanto, de todas maneras, el misterio, el secreto. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. No es la pirámide más grande, pero igual no deja de ser interesante. Hay que agacharse un poco, porque es como un túnel, así que... Pero yo que soy chiquitita no tengo tanto problema.
pobre camarógrafo que me tiene que ir de boca, pero la verdad que me gana. Háganme caso y desenvuelta, porque si no, esta posición no es para la cámara, es por seguridad. Nomás entre la guagua. Y aquí ya llegamos como a una de las áreas centrales y posiblemente la tumba o el área donde estaba designada para la tumba del faraón estaba un poco más adentro. Bueno, aquí hay que agacharse otro poquitito. Bueno, no deja de ser impresionante, estamos metidos debajo de como 2000 toneladas de piedra y han sobrevivido a todos los temblores y terremotos en Egipto. Y muchos murieron construyéndola. Bueno, esta debería ser la caja central, que se llama Main Chamber. Y aquí probablemente estaban enterrados muchos de sus tesoros. Los faraones los enterraban y los preparaban para la vida futura, así que los enterraban con todas sus joyas, y camas y tesoros. Esta es la piedra de granito, que se sacaban la piedra de minas de granito de Asuán. Y uno puede ver las diferentes texturas y colores, o sea, no ha sido trabajada, no ha sido pulida mayormente. Las uniones apenas se pueden ver, te fijas acá hay otra, y son tan perfectas, el corte es tan fino que es imposible meter nada entre medio. Otro misterio más. La pirámide es la tumba del faraón, pero no existe nada. En el fondo, solamente en este minuto prevalece la estructura, pero no están las joyas, no están todas esas cosas que uno se imagina. Este probablemente era el lugar donde estaba el sarcófago del faraón, y esto yo creo que no ha sido tocado. Probablemente el sarcófago del faraón, que se nota aquí el espacio, está en el Museo del Cairo. En el Museo del Cairo están todos los sarcófagos que eran enormes. Hemos encontrado las momias de estos faraones. El paso siguiente para cualquiera que intente ir más allá en esta historia es visitar las muchas otras pirámides que se conservan y acudir al impresionante Museo del Cairo. Según Pamela, se requiere de varios días para apreciar la inconmensurable riqueza cultural del antiguo Egipto. Razón de peso para dejar de lado la historia universal e ir en busca de la biografía de esta profesora que llegó al Cairo hace 3 años, ni más ni menos que del brazo de su esposo egipcio. Nos conocimos en como un seminario en Inglaterra en agosto del 93. Y nos hicimos como re amigos, como que la misma onda los dos. Claro que sin proyectarse a ninguna cosa de que yo me voy a Sudamérica o yo me voy al Medio Oriente. Eso era como años luz. Y bueno, la relación como que se fue dando y seguimos mucho en contacto. Después del encuentro en Londres, Pamela decidió partir a Egipto para vivir con Ashraf Sami Salama. Pamela, proveniente de una familia acomodada y tradicional de Santiago, decidió unir su vida a Ashraf antes de casarse, para saber si la relación funcionaría. En febrero del 94 me vine a Egipto a pasar el verano, a ver cómo era esta cosa. O sea, pololear. Claro, a pololear acá, a ver de qué se trataba, a ver si es que todavía nos soportamos, porque esta cosa de 3 semanas en Inglaterra, 20 días trabajando yo, ver si la cosa iba a evolucionar como una relación más seria en el fondo, ¿no? Y dónde nos íbamos a proyectar, si es que nos íbamos a proyectar en algún lado. Y de hecho, la decisión de casarnos nos la tomamos antes de 1 año y medio. Ashraf me obligó a llamar por teléfono, porque habíamos decidido que ya nos íbamos a casar, y nos íbamos a casar ¿cuándo? Y como en abril, nos casamos en octubre del 95, como en abril, o en mayo, por ejemplo, no, en abril, me dice, yo voy a llamar a tu mamá, y me pasa el teléfono, y le dice, hola, ¿cómo está? La Pamela tiene que decir algo muy importante.
porque yo creo que mucha gente llegó al matrimonio, no estoy hablando así, no en general, pero igual con un poquito de curiosidad de cómo será este personaje. Y obviamente quedaron todos encantados y muy simpáticos, muy agradables. Pero al principio es mucha curiosidad. O sea, yo estoy medio aburrida que me pregunten de por cuántos camellos me cambiaron, o si bailo la danza del vientre todos los días. Te fijas, ese cuento me tiene medio aburrida. Sobre todo por el cuento también de la religión, que todos creen que yo ando tapada, que obviamente no ando tapada porque entre que mi marido no es musulmán y el calor nadie no lo soporta, pero es mucho como falta de información de la gente, absolutamente. Bueno, yo estoy esperando guagua, estoy empezando el 6º mes. Yo no me proyecto en Chile porque si lo hiciera lo pasaría pésimo acá. O sea, uno tiene que aprender a vivir con lo que le tocó y que a lo mejor un día nos vamos a ir a vivir a Chile, ojalá, pero no lo veo en un corto plazo, de ninguna manera. Sí, ir a visitar a mi gente, estar en mi mundo es fundamental para mí. O sea, yo tengo que ir a cargar baterías una vez al año, de todas maneras. Y bueno, el hijo o hija tendrá que vivir de los dos lados. Se criará como chilena o chileno en el extranjero y será más egipcio que yo creo. You know, we believe in life after life. And maybe I met her in one of those lives before. So when I saw her in Newcastle, I recognized right away that she's the person that I love. So it was so obvious and easy. And from there, things went on until we ended up here married. So we have a small problem is the name. We until now cannot find what is the common international name we can find for a girl and a boy where it's acceptable in both countries. So maybe you can help us later with that. Yeah. Okay. Ashraf has some nice names from Chile, but I don't agree. For example? Chirimoya. Apumanque. You don't have to continue. Amanquehue. Nuestro viaje termina navegando por el Nilo a bordo de una feluca, el bote que utilizaban los egipcios hace 4000 años. Surgen imágenes de un tiempo remoto, como si la voz del pasado prolongara su eco hasta nuestros días. Ese pasado monumental que no desaparece bajo la pesada capa del presente. Estas fechas fue la concurrencia de público a las juntas inscriptoras de la región. El trámite que se realiza los 7 primeros días de cada mes tuvo en febrero un inusitado cambio. Incluso hoy, que fue el último día de inscripciones, al mediodía una larga fila esperaba su turno en las afueras del recinto. Por trabajo no pude venir antes. Yo trabajo en la cordillera. ¿Cuál es la intención? Porque puedo haberse inscrito en abril o en marzo. ¿Va a participar en las primarias? No estoy seguro, pero yo creo que sí. Pero la idea es cambio de domicilio más que nada. De Los Lagos, la 10ª región. ¿Sí? Estoy viviendo ya acá, entonces por eso me voy a cambiar. ¿Hay alguna razón especial para hacerlo? Porque ya estoy más relajada, empiezan mis vacaciones, así que
tengo más tiempo como para andar haciendo estos trámites. Por la ley, que hay que estar inscrita. No me interesa ninguna cosa de política, sino que estar inscrita nomás. Porque es por la ley que uno tiene que responder y ser buena ciudadana. Porque es un deber cívico. ¿Sí? ¿Algún interés especial en participar, por ejemplo, en las primarias o solamente por cumplir con la ley? Por cumplir con la ley, yo creo, no sé, primera vez, pero igual me he inscrito. Quiero participar en las primarias y después en las elecciones. Incluso fue necesario entregar número para atender la alta demanda de público reunido al cierre de la oficina. Hasta ayer llegamos a 202 y hoy mucho más. Totalmente inusual para un menor. Exactamente. Nunca se había visto tanto público, solamente cuando se trabaja el periodo extraordinario es así. Quienes se inscribieron hasta hoy tendrán la posibilidad de participar en las primarias de la Concertación el próximo 30 de mayo. El resto deberá esperar hasta el 1 de marzo, cuando se reabran los registros para votar en las elecciones presidenciales de diciembre. De esta manera cerramos la presente edición de Noticias Locales y Regionales. Pero usted... Constitucionalista del país, en un intento por analizar el camino que ha guiado el desarrollo de la nación. Es una idea un poco académica, que es lo que tiene que hacer la universidad a través de investigación y de extensión, de celebrar las fiestas patrias y de dar a conocer algunos elementos que son importantes para ir conociendo nuestra historia y celebrándola, bueno, además de lo que se va a hacer más adelante, de una forma académica. Un análisis histórico al 18 de septiembre de 1810 y a los años posteriores que culminaron en la Declaración de Independencia y del que se busca obtener lecciones para el futuro del país. Llegamos al final de la presente edición de Noticias Locales y Regionales. De Sara Larraín, la única candidata mujer independiente que se presenta para estas elecciones presidenciales, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad de Atacama. La ecologista manifestó su preocupación por los relaves Hochschild, como asimismo conoció el plan de descontaminación de Paipote. Larraín expresó que su campaña es consecuente con sus principios, efectuándola principalmente con el contacto a las personas. Estamos en cada una de las regiones reuniéndonos con grupos de personas y priorizando el contenido de la política, la sustancia de la política y no el espectáculo con los zancos y con música, etcétera, etcétera. Y lo otro es que nosotros hemos optado por una consecuencia de una campaña independiente ecologista de no ensuciar la ciudad. Y en ese sentido hemos asumido no tirar papeles en las calles, no rayar los muros, y por lo tanto se hace una campaña con un material de difusión que va persona a persona. Sara Larraín afirmó que la única posibilidad de igualdad de los 6 candidatos será la franja electoral. La presidenciable ecologista visitará mañana las 24.000 hectáreas que fueron cedidas al ejército. Marcaron una El Centro Tecnológico Benjamín Teplinsky. Esta casa de estudios superiores pierde 20 millones de pesos diarios con la movilización universitaria. En la mañana de hoy, el Consejo Académico de la UDA acordó invitar a los estudiantes a deponer la toma, que hace 6 días iniciaron en esa casa de estudios superiores, además de reponer el diálogo, que está roto. A los académicos no se les permite la entrada al plantel, tampoco pueden remitir información con proyectos que postulan al MESESUB y al Fondo de Desarrollo Institucional por varios millones de pesos. Ambos manejados por el Ministerio de Educación, los cuales el primero tenemos fecha de término este viernes y los segundos para el Fondo de Desarrollo Institucional vencen el 4 de julio. Proyectos que benefician directamente a los estudiantes y son parte del proyecto de desarrollo para mejorar la calidad y la equidad de la educación en la Universidad de Atacama.
Estos proyectos son concursables, son a largo plazo y están en eso, o sea, están todavía en periodo de ser concursados. Ahora, sí es cierto que hay proyectos que ahí que ya se han ganado, pero si se van a demorar tanto en construirse como los que están ganados y que todavía no los vemos ni siquiera empezar, ¿qué se espera para los otros que todavía no se concursan? En la tarde, los estudiantes endurecieron su postura, tomándose el Centro Minero Internacional Benjamín Tepliski. Fue desalojado el director y los alumnos. También el rector se reunió con los académicos y funcionarios para informar sobre el movimiento estudiantil, pero aún no existe nada claro. Y en otro ámbito, hasta diciembre fue postergado el plazo para establecer el diálogo con la rectoría. Hoy, nuevamente se reiniciaron las conversaciones entre académicos y estudiantes de la Universidad de Atacama, luego de 9 días en que fue tomada esa casa de estudios superiores. Uno de los puntos de mayor conflicto era la salida de la decana de la Facultad de Derecho. El ámbito ahí es ver el proyecto en particular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y darle los apoyos necesarios y las importancias o las debilidades, detectar debilidades, de manera que hacerlas llegar a la rectoría y en la administración nosotros poder corregirlas y apoyar ese proyecto. Por lo tanto, estaríamos pronto regresando ya a clase, esperamos que desde la próxima semana. ¿El martes? Posiblemente el martes, siempre y cuando estén firmados los acuerdos. El buen ánimo que ha prosperado entre alumnos y académicos para resolver los problemas indican que el martes la normalidad regresaría a esa casa de estudios superiores. Hacemos un breve alto, pero ya estamos con ustedes para... Un centenar de estudiantes de la Escuela de Derecho se tomaron la avenida Copayapu cortándola con barricada frente a su facultad, en señal de protesta por los despidos de profesores de la universidad. La dirigente estudiantil de la FEUDA, Sandra Pastén, señaló que estaban en alerta ya que la universidad pretendía despedir a los profesores que se encontraban en la modalidad de contratas y honorarios. De hacerse efectiva esta medida, la Escuela de Derecho se quedaría sin personal docente, manifestó. Marchando hasta el frontis del Banco de Desarrollo con pancartas. Los estudiantes se dirigieron luego hasta la Intendencia Regional y coparon las 4 esquinas de la Plaza Arturo Prat de Copiapó. La presidenta de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios señaló que están a la espera de poder entrevistarse con la jefa de División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar Armanet. Bueno, nosotros como lo anunciamos los días pasados, nos estamos movilizando en defensa de la Universidad de Atacama, en defensa de la Universidad Estatal y la única universidad regional. Estamos esperando que se nos notifique a la hora que nos va a recibir la señora Pilar Armanat para hablar sobre el tema de la Universidad de Atacama. Coincidentemente, los estudiantes llegaron a la Intendencia en momentos que aún se desarrollaba una movilización del Colegio de Profesores, por lo que por unos instantes se confundieron ambas protestas. Es preocupante, pero que en ningún caso es motivo de una eventual privatización. No, yo no creo que esté de modo alguno, y eso quiero hacer un total... Crisis financiera del plantel y la eventual privatización de esa casa de estudios superiores. De esta forma, con un minuto de silencio y la entrega de una ofrenda floral a las puertas de la Intendencia, los estudiantes cumplieron una tercera jornada de movilización por la crisis financiera del plantel universitario. La corona significa el proceso que estamos viviendo y el proceso que puede suceder el día 11 de julio. Nosotros no queremos que el 11 de julio nuestro esfuerzo, nuestras ilusiones, nuestra esperanza como hijos trabajadores, obreros de esta región y de toda la nación terminen así en un ataúd que se llama privatización, en un ataúd que se llama banca privada. La alegría de la marcha contrasta con la realidad económica de la universidad, que tiene una millonaria deuda. Por eso exigen que el gobierno regional intervenga ante el Ministerio de Educación y gestione más recursos para enfrentar la crisis. Nosotros pensamos que cualquier inyección de recursos que se le dé a la universidad es bueno. Nosotros estamos esperando que el gobierno se haga responsable. El gobierno tiene delegados dentro de la Honorable Junta. La Honorable Junta tiene facultades para fiscalizar las acciones y el actuar de los directivos superiores.
No se trata de personalizar la cosa, sino que de aclarar el estamento o lo que son los directivos superiores, quienes son responsables, y también la honorable Junta. La marcha interrumpió el tránsito de las principales calles de la ciudad y los estudiantes se retiraron sin que se produjeran incidentes. Eso a la espera de que el 11 de julio, cuando el rector rinda cuenta de la realidad económica del plantel ante la junta directiva, los alumnos sepan si habrá soluciones a la crisis o simplemente son parte de un funeral que tuvo su estreno en las puertas de la Intendencia. Hacemos una pausa. Lesionados producto de estas movilizaciones que a esta hora aún continúan en el frontis de la Universidad de Atacama. Vamos a entregar, por supuesto, en el transcurso del informativo, más antecedentes en torno a esta situación que se ha transformado simplemente en caótica. Hay estudiantes arrancando, funcionarios, por supuesto, tratando de calmar los ánimos en esta protesta que se consideraba pacífica, pero sin embargo, como siempre se puede ver en las pantallas, nos faltan los encapuchados, quienes se infiltran y quienes simplemente se aprovechan de situaciones como esta para sembrar el pánico y causar daños. Funcionarios de Carabineros, ahí vemos cómo se apedrea a un vehículo policial. Debemos mencionar de que hay funcionarios de Carabineros que han resultado con lesiones, además de vehículos también con daños de consideración. Tenemos también imágenes que muestran claramente cómo incluso vehículos policiales han sufrido atentados de bombas Molotov. Por suerte no ha pasado a mayores en cuanto al incendio de vehículos policiales, pero sin embargo debo mencionar a esta hora de que la situación que aún se registra es simplemente inaceptable. Lo que está ocurriendo en el frontis de la Universidad de Atacama a esta hora de la noche. Son alrededor de 150 estudiantes de la Universidad de Atacama. Recordemos de que ellos están protestando ya desde hace muchos días debido a la deuda de esa casa de estudios, al despido de algunos funcionarios de esa entidad y por supuesto a los créditos universitarios. Más adelante estaremos por supuesto ampliando esta información con lo que esté sucediendo a esta hora de la noche ahí en las afueras de la Universidad de Atacama. Bueno, las imágenes son... Durante toda la jornada de carabineros heridos y millonarios daños a la propiedad pública y privada dejó la toma de la carretera 5 Norte, que protagonizaron durante toda la jornada de hoy los alumnos de la Universidad de Atacama. En Copiapó, bombas, molotov y piedrazos fueron la tónica de la jornada. Desde temprano los estudiantes sellaron la principal ruta de acceso a Copiapó. Barricadas y algo de diversión en las horas previas dieron paso a los piedrazos y bombas molotov en horas de la tarde. Los alumnos protestan desde la semana pasada por la grave crisis que enfrenta la Universidad de Atacama. El plantel tiene una deuda de 8.000 millones de pesos, proyectada de aquí al 2004. Eso obliga a que la Junta Directiva analice la posibilidad de traspasar la deuda a una entidad bancaria. Los alumnos rechazan la medida porque acusan que eso sería privatizar la universidad. Aunque las autoridades universitarias y regionales niegan esa posibilidad, los alumnos no tienen hasta ahora solución a la crisis financiera. Para nosotros el conflicto se ha agudizado debido a que en la reunión con la señora Pilar Armanat nos dijo que no había más plata para el crédito, los 89 millones que nos había dicho la ministra, ningún tipo de recurso hasta que no hubiese gobernabilidad en la universidad. Ellos se refieren a la gobernabilidad, que cambien todos los directivos superiores, pero sin embargo nosotros le hicimos presente que la honorable Junta también tiene la responsabilidad y los delegados del gobierno sobre todo por no fiscalizar las actuaciones del rector. La jornada dejó 4 carabineros heridos y millonarios daños a la propiedad pública y privada, mientras que vecinos afectados interpondrán acciones legales para que sancionen a los responsables de daños en las viviendas aledañas a la Universidad Copiapina. En nuestra ciudad, frente a estas manifestaciones que se han destacado por la agresividad de los estudiantes, la máxima autoridad de carabineros en la región ha hecho un balance preliminar de lo acontecido. De acuerdo a nuestra apreciación y visitas que hemos hecho en el terreno, se trata de personas ya que no se puede decir que son universitarios. Personas que están causando un daño bastante importante a su comuna Copiapó. Están lanzando piedras, barricadas, mucho humo de neumáticos, etcétera. Están con una agresividad bastante que no era habitual. Por tal motivo, Carabineros ya no puede dialogar más con ellos porque es lo que hemos estado haciendo desde mucho tiempo.
conversando con estas personas con el objeto de que si desean manifestarse, que lo hagan pero dentro de los marcos legales y no como lo están haciendo ellos, saltándose todos los preceptos de la Constitución que le da derecho a las demás personas también. No tenemos detenidos hasta el momento, pero sí ya tenemos 3 carabineros lesionados y 2 vehículos policiales también con daños. Una vez más queda de manifiesto la poca cantidad de recursos que maneja Carabineros para enfrentar este tipo de hechos que, dada la gravedad de lo acontecido en el día de hoy, más que una protesta pacífica, se ha transformado en una verdadera fiesta vandálica. Lo último que ha estado ocurriendo de la Universidad de Atacama. Allí está el periodista Juan Pablo Lima. Juan Pablo, buenas noches. Adelante con la información. Buenas noches. Después de más de 3 horas y medias en que sesionó la Junta Directiva de la Universidad de Atacama, el actual rector, ahora ex rector de la universidad, Mario Mesa, decidió renunciar a su cargo. Escuchemos lo que declaró al término de la reunión. Sí, ya presenté la renuncia a la Junta Directiva. Creo que es una decisión que puede ayudar justamente a mejorar los problemas que tenemos hoy día en la universidad. ¿En qué medida? En la medida que yo creo que podemos recuperar de alguna manera la credibilidad y unir a la comunidad universitaria tras los grandes problemas que tenemos financieros, porque este problema pasa por todos nosotros. Definitivamente, ¿cuál es la realidad de la universidad económica? Bueno, ustedes han escuchado las cifras acá, hay compromisos y hay deuda. ¿Efectivamente son más de 8.000 millones de pesos? No creo que son esas las cifras, no están en los informes acá entregados a la Junta Directiva. El académico sí se habló de 200 millones mensuales por lo menos. No sé lo que habrá hecho el señor Sils. ¿Se va a buscar la responsabilidad de las personas que podrían haber provocado el endeudamiento? Está la Contraloría actuando acá de manera que ese proceso está en proceso, las investigaciones del caso. ¿Su renuncia es indeclinable, por supuesto? Sí, por supuesto. Muchas gracias, pues estoy en un estado emocional. En definitiva, entonces, Mario Mesa deja su cargo de rector, por lo tanto, la Junta Directiva asume la universidad hasta el próximo 19 de agosto, cuando se realice un nuevo proceso eleccionario. Presidiendo esta Junta va a quedar el directivo Jorge Guerra. Aclaramos también que los universitarios se encuentran en toma en la sede norte y sur de la Universidad de Atacama, a la espera de que alguien o algún miembro de la Junta Directiva acuda al plantel para darles una explicación de lo que ha ocurrido en esta rendición de cuenta, este informe económico que ha hecho el rector, ahora ex rector Mario Mesa. Por otro lado, la Asociación de Académicos de la Universidad citó a una reunión para mañana a las 10 de la mañana en el área norte de ese plantel. Esa es la información en relación a las movilizaciones de los alumnos de la Universidad de Atacama. Buenas noches. Más de que continuará implementando este año la Biblioteca de Copiapó. Según indicó la coordinadora de la biblioteca, Dina Secul, Biblioredes incluía capacitaciones a la comunidad. Sin ir más lejos, el año pasado 4.000 personas fueron capacitadas, superando en un 130% las estimaciones del personal bibliotecario. Estas buenas cifras ayudaron a posicionar a 6 de las bibliotecas regionales dentro de las 10 de mejor rendimiento en este aspecto. Todos estos factores permitieron que este año la biblioteca regional se planteara nuevos desafíos y se pusiera como meta capacitar a la comunidad de la región con cursos de internet básicos y avanzados. En cuanto a la meta de capacitación, tenemos 3 áreas. Una que es la capacitación básica, que tenemos que tener alrededor de 1.500 personas nuevas capacitadas en computación básica, alrededor de 700 personas en capacitación avanzada, y de esas 700 personas en capacitación avanzada también tenemos que entregarles metodología de trabajo para construir páginas web e incorporar archivos de contenido local a la red. También en este aspecto, Dina Secul afirmó que durante este periodo se incorporarán archivos de contenido local y creación de páginas web. Otra novedad que presenta la biblioteca es los convenios con organismos del Estado, con organizaciones como la Junji, Sename y FOSIS, quienes podrán utilizar Internet de manera preferencial durante todo el año.